Quiero compartir un mensaje que he titulado Los 4 estados de Lázaro. ¿Cuántos quieren aprender de los 4 estados de Lázaro? 4 estados de Lázaro reflejan los 4 estados del cristiano. 4 temporadas que atravesó Lázaro son las mismas 4 temporadas que pasa todo creyente. Vaya conmigo a Juan capítulo 11, versículo 1 al 3. Cuando lo encuentre puede decir amén, pero también lo puede ver en este momento en la pantalla. Juan capítulo 11, versículo 1 al 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano se llamaba Lázaro, estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba Lázaro ahí? Estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con el perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues a las hermanas a decir a Jesús: he aquí que el que amas está enfermo. 4 etapas que experimenta un creyente, o 4 estados que enfrenta un creyente, fueron los mismos 4 estados que experimentó Lázaro. La primera es que dice la escritura que Lázaro estaba enfermo. En este caso era una enfermedad física. Lázaro estaba enfermo físicamente, pero una persona no necesariamente necesita estar enfermo físicamente, pero sí estar enfermo espiritualmente. ¿Me estoy haciendo entender? Así que la Biblia no habla de una enfermedad espiritual, excepto en términos metafóricos. La enfermedad espiritual puede considerarse como una falta de solidez en el espíritu causada por el pecado, así como la enfermedad física debilita el cuerpo, así hay enfermedad espiritual. Vaya conmigo a Isaías capítulo 1, versículo 5, cómo estaba el pueblo de Israel en días de Isaías. Tomen nota esta noche lo que vamos a aprender. Isaías capítulo 1, versículo 5 dice así: desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. ¿Cómo estaba Israel? Espiritualmente, ¿cómo estaba? Estaba enferma. Vamos a mirar qué tipo de enfermedad menciona la Biblia. Vamos a enumerarlo. Número 1, dice que desde los pies hasta la cabeza el pueblo de Israel estaba ¿cómo? Llena de golpes. 2, cubiertas de moretones. 3, contusiones. Estaba mirando que la contusión no afecta la piel, pero sí es un golpe interno en el músculo. Entonces dice la palabra que hay una contusión, hay una herida, hay un golpe debajo de la piel. Lo que está dando a entender es, aunque físicamente no apareciese, espiritualmente hay una contusión en Israel que tiene heridas infectadas. Pero esto es metafóricamente, espiritualmente. No está hablando de una herida física, sino que es una herida espiritual. Heridas infectadas y sin vendajes ni ungüentos que los alivien. No hay nada que esté tratando de aliviar esta enfermedad de Israel. ¿Y cómo estaba Lázaro? Enfermo. Y así como hay una enfermedad en lo físico, hay una enfermedad en lo espiritual. ¿Qué dice Jeremías en cuanto a la enfermedad de Israel? Jeremías capítulo 30, versículo 12 al 13. Mire lo que dice, está en pantallas también. Jeremías 30, 12 al 13. Porque así dice el Señor: incurable es tu quebranto y grave tu herida. No hay quien defienda tu causa, no hay cura para tu llaga. Quiero que retenga esa frase, retenga esa palabra. No hay cura
para tu llaga. ¿Qué está diciendo primero Isaías? Que el pueblo de Israel está enfermo desde los pies hasta la cabeza. Está lleno de moretones, contusiones, y dice que no hay ni siquiera ungüentos, no hay nada de aceites que esté tratando de alivianar esas heridas. Luego Jeremías dice que ni siquiera existe una cura para la llaga. Retenga esa frase. No hay cura para la llaga, porque la enfermedad que tiene Israel es incurable y es muy grave la herida. Ese es el dictamen que da el profeta Jeremías. Primera etapa de Lázaro, enfermedad. Etapa de Israel, enfermedad. Descrita por diferentes áreas de profundidad y de afectación física. Está hablando el profeta Isaías, que lo traduce a lo espiritual. Vaya conmigo a Jeremías 30:15. ¿Por qué gritas a causa de tu quebranto? Tu dolor es incurable por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados te ha hecho esto. ¿Qué le pasó a Israel en el contexto de Isaías y de Jeremías? El pecado y la iniquidad lo llevó a una condición espiritual de enfermedad y de quebranto. Llagas incurables, moretones, no hay quien pueda aliviarlo. Así que como Lázaro estaba enfermo, esa es una de las etapas que puede usted estar pasando o que puedo estar yo pasando. Enfermedad espiritual. Y podemos estar yendo a la iglesia, pero enfermos espiritualmente. No importa que estemos en este lugar, esto es una bodega que alguien construyó. Aquí venimos nosotros, nos congregamos por eso mismo, porque necesitamos la sanidad espiritual. Pero podemos llevar años y años enfermos espiritualmente. Voy a mencionar solo unas 4 enfermedades espirituales. La primera es la enfermedad del corazón. Lo vimos hace poco. En Mateo 15:18 dice que de dónde salen los adulterios, los robos, los hurtos, de dónde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, de dónde salen los falsos testimonios y las blasfemias. La Biblia dice que del corazón enfermo, salen eso. Y todos hemos estado enfermos espiritualmente del corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando un corazón está enfermo, entonces tiene esa patología, tiene ese síntoma, y es que de su corazón se está convirtiendo en una fábrica de pecados. ¿Sabe que así como usted madruga a trabajar todos los días, hay gente que madruga a pensar cómo lo va a robar a usted? Por eso los ladrones dicen que madrugan a trabajar, porque tiene que sentarse a pensar cómo va a ser el robo. ¿A qué hora sale la persona? ¿A qué hora se entra? ¿Cómo está la moto? Si la moto tiene un seguro atravesado, si no lo tiene, qué cámaras hay en el sector, qué patrullaje hay en el sector, quién está encargado de la zona, esa zona a quién le corresponde, si puedo robar en esa zona, debo pedir permiso en la zona, si robo ahí o me meto un problema. Hay una maquinación de la maldad. Así como usted se levanta a trabajar con el sudor de su frente, hay ladrones que se levantan todos los días a maquinar cómo robar y cómo hacerle daño. Porque la Biblia dice que de dónde salen esos pensamientos, de un corazón enfermo. Se sienta, planea, diseña cómo hacer el mal. Enfermedad del corazón. En Salmos 147, versículo 3, hay una promesa para los enfermos del corazón. Todos hemos estado ahí. Y quizá alguien esta noche está aquí enfermo del corazón. La Biblia dice que Él sana a los de corazón quebrantado y que Él venda las heridas. La enfermedad del corazón. Puede ser que alguien esté aquí pasando por una infidelidad conyugal. Su esposa le fue infiel. Su esposo le fue infiel. A usted le contaron o lo descubrió. O simplemente se acostumbró a saber que su pareja es infiel y eso le ha tenido en un corazón quebrado y lleno de heridas. Pero la palabra del Señor dice que Él venga al que está herido en el corazón, el que está enfermo. Muchos son como el corazón de Simón. Hechos capítulo 8, 21, cuando se encuentra con un hombre de Dios, se le dice: tu corazón no es recto delante de Dios. Primera etapa de Lázaro es enfermedad.
La enfermedad la discriminamos ahora en una enfermedad del corazón emocional, en una enfermedad conyugal, en una enfermedad de maquinación de maldades. Alguien dijo que una persona desocupada o una mente desocupada es un taller de Satanás. Mente, entiéndase como corazón también. La capacidad, habilidad pensante del ser humano está todo el tiempo maquinando maldad. No sé si usted alguna vez maquinó una maldad. No sé si usted alguna vez quiso que alguien le fuera mal. No sé si usted a alguien lo envidió. Yo no sé si usted a alguien le quiso que lo levantara un carro. Y usted dice, pero ¿cómo? Hay gente que ha pensado, ojalá lo mate un carro, ojalá lo echen de la empresa, quisiera verlo en ruina. Enfermedad del corazón. En Proverbios capítulo 14:30 habla que la paz en el corazón da salud al cuerpo. Lo antónimo a la falta de paz en el corazón es la confusión. Así que la confusión en el corazón trae enfermedad al cuerpo. Eso es lo que llaman los psicólogos la somatización de los problemas. Esta semana estaba hablando con un joven y me dijo que por causa del estrés que tenía en la universidad, estaba trabajando en una empresa y comenzó a hacer a torcerse. Lo llevaron directamente a la medicina o al médico, y cuando llegó al lugar le dijeron: usted está bajo un cuadro fuerte de estrés profundo, porque la perturbación, la ansiedad que tenía en el corazón lo llevó a enfermarse del cuerpo. No sé si ha escuchado de personas que dicen: me está doliendo el cuello por la ira que tengo. Nos ha pasado a todos en algún momento. Nos enfermamos físicamente en nuestro cuerpo como consecuencia de la patología que experimentamos nosotros. Tuvimos una situación fuerte y la llevamos al cuerpo. Personas que muchas veces cuando están en ansiedad les da gastritis, tienen dolor de cabeza, tienen estrés, no pueden dormir. Ese tipo de cosas es la que está describiendo el proverbista en el capítulo 14:30. La paz en el corazón da salud al cuerpo. En otras palabras, una persona reconciliada consigo mismo, reconciliado con Dios, también hace que su cuerpo esté saludable. Hoy saludé a una chica y le dije: ¿cómo estás? De bonita, te ves feliz, te ves alegre. Y me contestó: eso me lo han dicho varias personas. Lo he comparado en fotos y mi mirada estaba ida por los problemas que estaba teniendo. Enfermedad del corazón podemos estar experimentando muchos de los que estamos aquí en esta noche. Otra enfermedad puede ser la enfermedad de los celos. Proverbios capítulo 14:30 dice que los celos son como un cáncer en los huesos. Los celos son como cáncer en los huesos. Vamos a traspolar los celos en diferentes áreas de la vida. Vamos a llevarlo primero a las relaciones de pareja. Cuando usted tiene un novio que es extremadamente celoso, usted ha escuchado noticias que eso trasciende hasta la muerte en muchos cuadros psicológicos, en personas, porque no logran manejarlo. Hace un tiempo escuché una noticia de un hombre que fue y tomó a su esposa, la cogió a puñaladas y pretendió tirarla desde un balcón. Ella pretendió, no, la tiró del balcón. Ella cae en un balcón contiguo más abajo, no se mata. Eso es una noticia aquí en Sabaneta. Luego mató, creo, su hijo, o estoy mal, a un hijo de él. Y luego él se lanzó por el edificio y dejó una nota que decía que mataba a su pareja porque ella le era infiel con Uber. Y usted dice: eso es mentira, eso es un chiste. Este hombre sufrió una enfermedad tan fuerte de celopatía que cuando la esposa citaba a Uber para que la recogiera, él no creía que era una aplicación. Él decía que ella se estaba viendo con Uber porque él ya había escuchado en varias ocasiones que se encontraba con Uber. Eso decía la carta. Esta mujer logra sobrevivir a este ataque, queda apuñalada, pero Dios le guardó de la muerte y él se mató. Son casos extremos, pero usted ha escuchado de hombres que matan sus parejas, matan a otra persona por celos. Mujeres que por celos van y buscan al brujo, buscan al hechicero, por la celopatía. Entonces esto es una enfermedad que la persona está viviendo en su vida. Aunque sea cristiano, mujeres que vienen a la iglesia, hombres que vienen a la iglesia y sufren problemas de celopatías al extremo, relaciones emocionales. Pero también existen los celos entre amigos. Cuando un amigo prospera y usted siente un celo que le vaya bien.
Y usted cree que la gente se goza como a usted le va bien. Y le tengo una noticia: no toda la gente se alegra porque a usted le va bien. Usted creyó que la gente se alegraba cuando a usted le iba bien, cuando cambió de carro, cuando se compró algo nuevo, o cuando usted puso una foto en el Instagram. Y usted, la gente está feliz con usted. No, hay alguien detrás de su Instagram que te odia, que te detesta, y duele en su corazón que te esté yendo bien. Celos entre amigos, celos ministeriales también existen. Es una enfermedad espiritual. Cuando usted ve un hermano que Dios está usando, entonces se levanta un celo en contra del que Dios está usando. Una enfermedad espiritual. ¿Por qué él sí o por qué no? ¿Por qué yo no? Hace un tiempo estuve con un amigo y estuvimos hablando de algunas cosas del ministerio. Así que él se va muy contento, me llama una semana después y me dice: pastor, hablé con un pastor amigo y él quiere hablar contigo, que tú le digas cómo él puede avanzar. Y yo le decía: bueno, podemos orar, no sé qué consejo le puedo dar a él. Entonces él me suelta esta expresión: porque mi amigo pastor dice, pero Dios, ¿por qué sí a Pulido y por qué a mí no? Pulido es mi apellido. Entonces, ¿por qué sí a él y por qué a mí no? Otro pastor, en una conversación hace 2 años, nos sentamos a almorzar y mientras conversábamos me dijo: me tocó cerrar mi Instagram porque cerrar mi Instagram, no, me tocó bloquearte en Facebook y en Instagram porque no soportaba viendo las historias del camino. Esto no me lo estaba diciendo un feligrés, esto no me lo estaba diciendo una oveja de una iglesia, esto me lo dijo en mi cara un pastor. Me dijo: no soporto que te vaya tan bien. En mi cara me lo dijo, yo no sé cómo reaccionar. Primero yo, gracias, es muy sincero. Muy sincero me lo dijo en la cara, se lo hubiera ahorrado. Yo creo que descansó ese día. Me dijo: pero tuve que bloquearte. Yo le dije: pero concéntrate en lo que Dios te entregó a ti y no trates de hacer todo igual a nosotros. Dios te entregó a ti una asignación y debes de encontrarla. Hay gente que tiene celos y es enfermedad. Esto le pasó. Entonces, tomando metafóricamente, analógicamente, lo que está viviendo este hombre Lázaro, que fue para que la gloria de Dios se mostrara, una enfermedad física, la estamos traspolando, la estamos llevando a la vida espiritual. Otra enfermedad es la enfermedad de los ojos espirituales. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 9 dice así: pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Hay una enfermedad espiritual que no nos permite ver lo que Dios tiene para con nosotros, y eso nos lleva a condiciones negativas, nos lleva a condiciones de no poder apreciar lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos están recibiendo la palabra esta noche? Dígame un fuerte amén. Amén. Promesa para el que está enfermo. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Se levantará el sol de justicia. El sol de justicia está hablando del Mesías que vendría. Malaquías 4:2. Con sanidades en sus alas saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Otra traducción lo dice así: que se levantaría el sol de justicia y que en sus alas traería salvación. Un cristiano puede estar yendo a la iglesia y con el corazón enfermo. Podemos estar en esa condición. Así que la primera anotación que tiene Lázaro es que él estaba enfermo. Hay una promesa también para el enfermo. Isaías 53, 4, 5. No solo enfermedad física. Por su llaga fuimos nosotros curados. Atención, ¿qué dijo Jeremías? No hay remedio. ¿Qué dijo Jeremías? No hay remedio que sane la llaga. Pero aparece una promesa que ya está diciendo que por sus llagas seremos sanos. ¿Sí la está viendo ahí? Contrarresta la maldición que había. Esta es la cura para el alma. Es que Él llevó nuestras enfermedades y esa es la promesa. No hay cura para la llaga, dice Jeremías, pero ahora se está postulando la solución a la enfermedad espiritual. Así que viene Marta y María y le dicen: Jesús, apúrese que mi hermano está enfermo. Jesús no fue de inmediato. Entonces, como Jesús no fue de inmediato, se demora ¿cuántos días para llegar donde Lázaro? 4 días. Y al 4.º día le da por aparecer a Jesús.
Entonces salen las hermanas corriendo y se postran a los pies del Mesías y le dicen: ¡ay, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto! Segunda etapa, segunda condición de Lázaro, segundo estado de Lázaro, es la muerte espiritual. Cuando un creyente está enfermo, lo que viene es muerte espiritual. Así que ella le dijo: si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto de enfermedad. Jesús aparece al cuarto día para para hacer la respuesta a la vida de Lázaro. Y él dice: él no está muerto, él solo duerme. En este contexto, llevándolo a lo espiritual, nosotros podemos estar enfermos. ¿Y cómo se reconoce un enfermo espiritual? Cuando usted ya puede tener toda una maratónica, todo un fin de semana viendo Netflix y no lee la Biblia. ¿Cómo se sabe que usted está enfermo espiritualmente? Cuando ir a la iglesia ya usted dice: es que eso es religiosidad. No, eso es excusar una enfermedad espiritual. Cuando usted dice: no necesito comprometerme más allá porque la gente me hiere. La gente nos hiere comprometiéndonos o no comprometiéndonos. Herimos y vamos a ser heridos. Sin embargo, usted tiene que ir mirando esa patología y pedirle al Señor que muestre: usted va rumbo a la muerte espiritual. Gente que viene a la iglesia, pero todo el culto se quedan que afuera charlando. Algo está pasando ahí. Esa persona está enferma. Porque si yo voy a la iglesia, yo voy a recibir palabra, pero comienza a volverse ya un síntoma en la persona. Y es la gente que luego tú ves que está mal espiritualmente. Es la persona que todos salen diciendo: qué servicio el que hubo hoy. Y esa persona dice: yo me quedé afuera charlando con Julanito, me quedé hablando con Julanito. No entiendo si el servicio es afuera o es adentro, o si es en el coffee o si es en la iglesia. Es algo bien tremendo. Y comienza esas cosas a volverse un síntoma de enfermedad espiritual. El enfermo es ese que va a la iglesia y tiene un problema para levantar las manos porque no es capaz de adorar. Eso es algo raro, porque yo quisiera ver a esa persona en un final de fútbol. Esa grita, se pone los gorros en la cabeza, lleva las trompetas al estadio. Si se va para la discoteca, es el más rumbero. Pero en la iglesia no es capaz de levantar las manos, le pesan. Aplaudir le parece ridículo. Este tipo de persona está en un estado de enfermedad y se le está llegando la muerte espiritual. Así que este hombre murió y Jesús le dijo: él va a resucitar. Fue una promesa linda. ¿Quiénes son los muertos espirituales? También hablan de los que no conocen del Señor. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él los dio vida cuando estaban muertos. ¿Sí la vio ahí? La Biblia, Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuántos volvieron a la vida ya por el Señor? El resto lo vamos a resucitar esta noche con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, antes de conocer del Señor estábamos ¿cómo? Muertos. Porque usted: ¿a qué voy a la iglesia? No, hagamos otro parche mejor. Perdón la expresión. No, hagamos otra cosa más divertida. Entonces, cuando uno está en esa condición, está entrando en una temporada de que yo estoy insensible a la presencia de Dios. No siento, no veo, no percibo. Usted ve gente llorando a su lado y dice: pues yo que no siento nada. Es que los muertos no sienten. Es que yo no siento levantar las manos. Es que los muertos no se mueven. Entonces la Biblia dice que Él le da vida al que estaba muerto. ¿Cuántos de los que están acá, después de pasar muchos años, usted dice: yo nunca me imaginé adorando a Dios en una iglesia? Es más, yo era el que me burlaba a los cristianos. Yo era el que decía: ¿qué va uno a esa iglesia? Llévale plata a las iglesias. Yo ya no voy. Habla papá. No, yo no voy por allá. A esa gente le lavaron el cerebro. Es que yo no soy bobo. Entonces estaba en esa muerte espiritual. Cuando el Señor sopla en nosotros aliento de vida, entonces se nos quita los velos. 2 Corintios 4:4 dice que el velo nos fue quitado y nos resplandeció la luz del evangelio. Y ahora podemos ver claramente, porque el Espíritu del Señor sopló en nosotros. Otro ejemplo, vaya, mírese allá. En el libro del Génesis, en la creación del hombre, dice que Dios creó los cielos y la tierra. La palabra creación que se utiliza en el hebreo es diferente a la palabra de creación para el hombre. Así que cuando Dios crea al hombre, baraj,
que es la palabra baraj, es creación, es una palabra diferente para el que creó al hombre. Pero cuando él crea al hombre dice que solamente estaba allí esa escultura, pero él tuvo que soplar en el hombre aliento de vida. O que sopló el Rúa, sopló su esencia, sopló su ADN. Entonces en ese momento el hombre hizo. Entonces Adán no fue un bebé. ¿Usted sabía que Adán no fue bebé? Adán no nació por voluntad de carne. Adán fue creado directamente de las manos de Dios. Se fue hecho a imagen y semejanza. Pero luego dice que después de que él hizo, fue un alma viviente. Entonces cuando el Señor sopla en nosotros, pasamos de muerte a vida. Y por eso usted ya dice hoy día, yo estas cosas antes no las entendía, pero ahora las estoy entendiendo. San Pablo, hablando de la vida espiritual y de la vida en el espíritu, dice que los que están en la carne no pueden entender las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu se han de entender, se han de comprender espiritualmente. Y los que están en la carne, hasta Pablo dice, ni les eche la culpa, es que no pueden. Así quieran, no pueden, porque todavía no ha sido soplado sobre ellos la vida de Dios. Entonces aquí tenemos un Lázaro que nos está mostrando una enfermedad espiritual y en la segunda etapa una muerte espiritual. Y hemos entrado muchos muertos y hemos vuelto a la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor, amén. El rema central en ese pasaje es Efesios 2:1. Él les dio vida cuando estaban muertos. Cuando una persona está muerta espiritualmente, no hay una motivación nada de servir a Dios. Cuando uno está muerto espiritualmente, cuando no le importa nada del reino de Dios, se está en una muerte. Es lo que pasa ya en Ezequiel 37, cuando Dios le dice a Ezequiel, ve y sopla sobre ese valle de huesos secos. Y él dice, pero Señor, ¿cómo van a vivir? Él dijo, profetiza, hijo de hombre. Entonces profeticé como me mandó y comenzó él a soltar la palabra, Ezequiel 37. Y dice que cuando se levantaron esos huesos, ahora el Señor le dice, sopla vida sobre esos huesos. Y diles, así dice el Señor, que venga espíritu en lo que está muerto. Muchos de los que estamos acá necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros. Cristianismo sin espíritu es muerte. Amén. Es que yo no creo en el mover del Espíritu Santo. Quiera creer lo que usted le dé la bendita voluntad, pero vida espiritual sin el Espíritu Santo no hay nada. Sea usted un cristiano reformado, no sea reformado, luterano, que cree en su iglesia, si usted es calvinista, si usted es de la corriente de Arminio, si cree en la predestinación, si no cree en la predestinación, el infierno y el cielo está igual ahí. Entonces usted tiene que pedirle al Espíritu Santo de tener una relación directa con Él y pasar de la muerte a la vida. Hay un pasaje claro cuando está el ladrón en la cruz, lo mencionamos mucho la semana pasada. El tema teológico se cae ahí. La verdad teológica es reconocer a Cristo como el Mesías y hay salvación. Nunca Jesús le dijo, ¿y tú qué crees? ¿Que fuiste predestinado a la muerte o a la vida? No, Él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces le dijo, hoy te digo que pasarás de muerte a vida. El mensaje escandaloso, incomprensible de la gracia, como un hombre fue ladrón, hizo maldad y en un instante alcanzó la gracia divina del Señor, pasó de muerte a vida. Tercer estado de este hombre Lázaro. ¿Me sigue hasta el momento la palabra? ¿Cuántos me siguen hasta el momento? ¿Cuántos tienen hambre? Digan amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen hambre espiritual? Sobrepasa el hambre por el pollo, la arepa ahorita con el huevo, chocolate caliente. En la otra etapa es que Lázaro fue vuelto a la vida pero atado. Vuelto a la vida pero atado. ¿Cómo así? Hay personas vivas pero atadas. Más claramente vamos a avanzar. Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Jesús se para frente a la tumba. Dice que Jesús lloró. ¿Por qué creen ustedes que Jesús lloró? Muchos dicen que Jesús lloró por la incredulidad de los que estaban ahí. No, pues si Jesús hubiera llorado por la incredulidad de la gente, se lo hubiera pasado llorando. Porque no creían en Él, ni la mamá, ni la familia, ni los hermanos. Dice que nadie es profeta en su propia tierra.
Y cuando él estaba predicando decían, pues este no es el hijo del carpintero, este lo hemos visto toda la vida allí vendiendo closet en la esquina, este es el que hace allá las curas de los bebés, no, es el que mío la repisa para la casa, ese no es el hijo de Dios. Cuando llegó Jesús, él comenzó a llorar. Entonces muchos dicen, no, lloró por la incredulidad de la gente. No, hubiera pasado llorando. Dice que él una vez llegó a Nazaret y no hizo ningún milagro allá. ¿Por qué no hizo milagros? Porque no creían en él. Entonces no habían milagros donde no había fe que se activara el código de la bendición. Así que él llegó y lloró por empatía. O lloró porque estaba muerto. Ay, ¿cómo lo levanto? Se murió, ¿no? Él le dijo, desde que llegó a la hermana, le dijo, tranquila, que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y por qué lloró? Si él ya sabe que lo va a resucitar. Él ya estaba enseñado al rechazo por todos lados. Nadie creía en él, nadie lo quería. Escasamente lo querían los discípulos y uno lo vendió. El otro lo negó y el otro no creía que había resucitado cuando resucitó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él tiene una empatía directa con el sentimiento del ser humano. Él llora con el que llora. Entonces cuando él ve a las mujeres llorando, él tuvo un corazón empático. Y lo que le dijo a la mujer, yo sé lo que estás viviendo, yo sé tu dolor, se identificó. Entonces el Señor se identifica con tu dolor. El Señor se identifica con tu necesidad. El Señor se identifica con tu humanidad, porque Él fue humano y experimentó nuestros propios quebrantos. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, dice la Sagrada Palabra. Entonces Él se para al frente después de haber llorado y le dice, ¡Lázaro! Quiten la piedra primero para que pueda salir, ¿cierto? Quiten la piedra. Removieron la piedra. Ahora sí, ¡Lázaro! Sal fuera. Entonces, ¿sabe cómo salió Lázaro? O sea, no crea que Lázaro salió, salió así. No, porque a los muertos los vendaban desde los pies hasta la cabeza. Estaban vendados. Muerte, corrupción, Isaías, muerto, enfermedad, desde los pies a la cabeza. Entonces salió Lázaro de esta manera. Hay muchos creyentes que son creyentes que volvieron a la vida pero están atados. Van a la iglesia pero todavía ese creyente dice, no, es que no puedo dejar el cigarrillo, esa es mi lucha. Y el Marlboro, Dios mío, eso se me vuelve agua a la boca. No he podido con el cigarrillo, no he podido con tal pecado, no he podido con eso. Entonces volvió a la vida pero está como atado. No, volvió a la vida, pero todavía tiene las revistas pornográficas debajo de la cama o encima de la cama o en el celular. Entonces, él va a la iglesia, pero está atado. Son esos cristianos que todavía están siendo atormentados por demonios. ¿Cómo así? Mire, le voy a poner otro ejemplo, Lucas 13:10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y allí había una mujer desde hace 18 años. ¿Cuántos años llevaba esa mujer en la sinagoga? 18 años, endemoniada. 18 años y tenía un demonio, un espíritu de enfermedad y andaba encorvada así. Esa señora no salía de la ya de gente que siempre está en la iglesia y que está sirviendo. ¿Cuántos años? 18 años. Y cuando Jesús la vio le dijo, espíritu de enfermedad, suéltala. Y se enderezó. Quedó así. Entonces esto habla de cristianos que fueron traídos a la palabra del Señor, pero todavía estamos reteniendo ataduras en nosotros. ¿Cuántos queremos ser libres de esa situación? Entonces, enfermedad espiritual, muerte espiritual, y cuando fuimos resucitados, ahora usted dice, entonces Dios hace mala obra, porque entonces, ¿qué dice la Biblia? Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Es que San Pablo dice que el que nace de nuevo es el espíritu, pero el entendimiento necesita renovación. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando una persona viene aquí y dice, Señor, reconozco que he pecado contra ti. Un nuevo nacimiento. Pero estamos acostumbrados a malos hábitos. Entonces por eso San Pablo dice, transfórmense, renuévense, renueven su mente por medio de la transformación del evangelio, de la palabra. Entonces el leer, el congregarme, ¿me va a qué? Renovando.
un nacido en el nuevo en renovación. Por eso es que usted y yo estamos creciendo y todavía hacemos unas cosas que hasta yo me sorprendo. Yo me miro al espejo y digo, y que me falta, ¿cierto? Porque nacimos a la vida, pero el Señor necesita quitar muchas vendas de nosotros. Así que sale Lázaro brincando. Otro ejemplo de otro nacido que estaba como medio atadito. Judas echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos y negoció al maestro. Dígame, yo soy del equipo del pastor, dígame. Yo le digo a qué hora sale y se lo entrego. ¿Cuánto me da? No, pues le vamos a dar ¿qué? 500 lucas por él. No, 500 no, eso es, no, más. Ese tipo de hombre vendió a su propio maestro con el que durmió, con el que vio, echó fuera demonios, vio paralítico levantarse. Él vino a la vida, encontró la vida que era Cristo, pero siguió atado a la ambición y al amor por el dinero. No, yo voy a la iglesia, yo voy a adorar al Señor. Lo que no me gusta es el momento de las ofrendas, eso sí me da como una rabiecita. Es que eso piden plata para salir, piden plata para entrar, piden plata para todo. Eso no me gusta, o sea, esa área dejémosla ahí. Entonces, esas áreas no las queremos nosotros tocar porque el tema no es si yo doy, ¿qué pasa? Hay gente que dice, es que yo qué voy a saber qué hacen con mi dinero. No es que qué van a saber, es que es el amor a amarrar que nosotros no somos capaces de entregar porque amamos ¿qué? Amamos tanto el dinero que por eso no tenemos una mentalidad deliberada. Por eso a nosotros nos duele entregar. Entonces ese cristiano que aunque va a la iglesia, adora al Señor, su Dios es el dinero. Le apuesto que hay gente que de una iglesia y por 4 años no han dado una ofrenda. Le apuesto que hay gente que Dios la ha bendecido. Después de orar por ellos, han tenido bendición y no han sembrado en la obra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces hay gente que dice, no, es que el evangelio no es un negocio, el evangelio es gratis. No, el evangelio te tocó a ti de manera gratuita, pero gratuito no significa que sea gratis. Le voy a poner un ejemplo. Usted está sentado de manera gratuita en una silla que costó 200,000 pesos. Eso se llama gratuito, pero gratuito no significa que no alguien pagó por eso. Alguien pagó para que usted esté sentado en la silla y esté ahí. ¿Me estoy haciendo entender? Usted entra ahorita al baño y sale corriendo y ay, se sienta en el inodoro y agarra el papel de manera gratuita y lo utiliza y empaca más y hágalo. Y no falta la hermana que dice, se me acabó el papel higiénico en la iglesia, porque eso pasa en la casa, y envuelve el de la iglesia y pone en el bolso. Hay hermanas que le dicen, hermana, ¿y para dónde va con el jabón de la iglesia? Ay, no, es que huele tan rico y aquí todo está ungido, me lo deja llevar, pastor. Se lleva el jaboncito entre el bolso. Gratuitamente no significa que fue gratis, significa que alguien pagó. Un ejemplo, en un mes va a llegar la factura y significa que mucha gente lo utilizó de manera gratis, pero eso no quiere decir que la factura no se paga. Alguien tiene que pagar la factura. Entre muchos se va a pagar esa factura. Entonces, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, no, hay áreas que nosotros decimos, no, esa parte a mí como que no me gusta, que me hablen de, a mí que me ministren solo el Espíritu, eso el Espíritu, el fuego. San Pedro fue otro creyente que había venido a la vida y le dijo al maestro, no, ¿cómo vas a morir? ¿Vas a sufrir por no hagas eso? Y entonces el maestro le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué? Quítate, Satanás. ¿Qué? Satanás. ¿Usted se imagina donde yo a un hermano le diga aquí en la iglesia, quítate, Satanás? No, el pastor le falta amor, es descorazonado. Imagínese el Mesías decirle a un discípulo, apártate de mí, diablo inmundo. No, eso es una cosa terrible. Otro personaje fue Ananías y Zafira, eran creyentes, habían venido a la vida y un día fueron y vendieron un terrenito, un predio. La Biblia dice que ¿qué fue lo que vendieron? ¿Un qué? Yo no me acuerdo, ¿un qué? Una propiedad, una heredad, un terreno. Dependen del terreno y lo vendieron en 500 millones de pesos. Entonces le dijeron a Pedro, ore por esto, que si este negocio sale, eso es para la obra del Señor. Entonces Pedro, Señor, ábrele la puerta al hermano de bendición, y vendió todo el terreno. Pero el tema es que ellos no dijeron que iban a dar una parte. Ellos dijeron vamos a dar esto. Se comprometían, entonces vinieron de Pedro y le dijeron, vea, aquí está la plata de lo que le dijimos. Entonces Pedro le dijo, ¿ustedes por qué consienten
en mentir al Espíritu Santo. No era necesario, porque el terreno era de ustedes, la plata era de ustedes. Pero ¿para qué dicen que lo vendieron en tanto si no es verdad? Entonces que caiga el juicio de Dios y ¡pa! Cayó muerta Ananí. Santo. Y la sacaron arrastrada y la enterraron. ¡Pam! Y al rato llegó el marido. Y dijo, ¿qué más, Pedro? Hermano, bendecido y en victoria, gloria a Dios. Sé que cristiano hacía amén, bendecido en victoria, gloria a Dios, al pacto del Padre eterno. Y entonces Pedro le dice, ¿a qué vino? No, vine a traer ladrillo a ladrillo. No alcanzó sino para medio, alcanzó para un cuarto de ladrillo. Entonces Pedro le dijo, no era necesario mentir, porque el dinero es suyo. No diga que ese fuese el valor total, si eso es mentira, porque al Espíritu Santo no le puede mentir. ¿Cuál fue la primera etapa que le mostré de Lázaro? Enfermo. ¿Cuál fue la segunda? Muerte. Y este fue vuelto a la vida, pero ¿cómo estaba? Entonces, es esas personas que aunque vinieron a la vida, no quieren abandonar el pecado. Un joven esta mañana me decía, en 5 minutos finalizó la enseñanza. Cuando un cristiano pastor diga que 5 minutos es porque le falta 1 hora. Entonces él me decía, yo iba a una iglesia y yo me iba toda la noche a rumbear y madrugaba a la iglesia. Yo me iba hasta en Guayabado y yo lo veía normal hasta que llegué a esta iglesia. Y yo empiezo a escuchar al pastor que es que el día se acerca, que la borrachera pecado. Y yo, pero ¿y cómo? Yo que vivo en unión libre, entonces mi familiar se casó y todos comenzamos a organizar la vida, porque aunque yo iba a la iglesia, yo no quería abandonar el pecado. De los cristianos que adoran al Señor el domingo y glorifican al Señor, y ¿cómo es la del desierto? Fiesta en el desierto, ¿cierto? La 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 la. Y el fin de semana en la discoteca la 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 la. Es cierto. No hay una renuncia al pecado. El otro es tratar de esconder el pecado. Entonces esta situación es un cristiano que conoce la verdad, pero está atado. Ya vamos a ir bajando entonces a la conclusión. Cuando Lázaro sale así, el Señor dice, desátenlo. Ojo pues a esto. Volvió a la vida, pero el que vuelve a la vida necesita ser ¿qué? Desatado. Usted necesita la oración del hermano. Usted necesita la oración de su compañero. Usted necesita confesar pecados para que alguien le ayude a superarlos. Entonces le dice, desátenle a él, déjenlo ir. ¿Sabe qué le desataron? La Biblia lo dice, le desataron las manos, le desataron los pies y le desataron el rostro. La vida en Dios para caminar se necesita ser uno liberado. Amén. Las manos tienen que ver con las obras y la cara tiene que ver con lo que vemos nosotros, los ojos. Entonces el Señor quiere traer liberación en nosotros, en el caminar, en el obrar y en el ver. Así que el remedio para la enfermedad espiritual se ve en Isaías 1:18. Vengan, dice el Señor, vamos a estar a cuentas, y si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanos. ¿La vieron ahí? Isaías dijo, no hay llaga, no hay cura. Y en el nuevo pacto ahora nos están diciendo, por sus heridas, por su llaga, nosotros somos sanos. Proverbios 4:20 dice, la palabra de Dios es medicina a todo su cuerpo. Entonces al muchacho le quitaron todas las vendas que le ataban los pies, que le ataban las manos, que le ataban su mirar, y entró en la 4ª temporada de su vida, que fue en la etapa de libertad. ¿Cuántos dicen amén? Hubo muerte espiritual, primero enfermedad espiritual, muerte espiritual, vuelto a la vida pero atado, pero luego él fue ¿qué? Liberado. Así que los métodos físicos no arrancan problemas espirituales. No trate de solucionar con un psicólogo. Ahora, la iglesia tiene psicólogos, no estoy en contra de la psicología. Mi esposa es psicólogo, aquí muchos psicólogos, no me confunda. Pero lo que le quiero decir es que con métodos físicos no se pueden arrancar problemas espirituales. Entonces la persona está endemoniada y que no, que hable con el terapeuta. Entonces sienta el terapeuta, dale terapia al demonio. Y el demonio dice, no, yo aquí no salgo. Aquí no me sacan, ni nada. Entonces hay temas que no es de psicología. Hay temas que no es de terapia, hay temas que son de liberación. Venga para acá, le vamos a sacar los demonios. Usted es lo que está atado, endemoniado. Necesita ser liberado. Amén.
Entonces a veces se manifiesta el demonio y la persona dice, ay, pero ¿qué pensarán las gentes en la iglesia? Que piense lo que le dé la gana, porque usted necesita ser libre de toda atadura. ¿Cuántos dicen amén? Se la quiero repetir otra vez para finalizar. Métodos físicos no arrancan problemas espirituales. Los demonios no se terapean, se echan fuera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para eso están los retiros espirituales, los tiempos del ayuno, tiempo en intimidad con sus mentores, con su líder. Entonces no se ponga y cuénteme 3 horas hablando el mismo tema y sale más endemoniado. Hacen hasta intercambio de demonios entre el mentor y el discípulo. Llévese 4 para usted y déjeme 2 a mí, porque eso hay que orar. Hay situaciones que hay que orar. No es consejos. Es más, muchas veces buscamos consejos y andamos de consejo en consejo. ¿Y usted cuántas consejerías ha tenido? He tenido 50 consejerías con mi líder. ¿Y qué? No ha sido líder. Ahora, está al otro extremo, al que lo liberan todos los días. Claro, uno necesita liberación todos los días y mensual. Pero usted sabe que siempre la misma persona le va a poner las manos, y el que le encanta ver eso, entonces le reprende el demonio y cae el hermano endemoniado. A los 15 días vuelve, yo me tengo que sentar con la persona. Venga, hablemos. ¿Usted qué está haciendo para tenerle esa puerta abierta al demonio? ¿Usted qué está haciendo que cada vez que yo le impongo mano sale el demonio? Pero ¿dónde está la libertad en Cristo? ¿Qué es lo que decimos? Ahí sí le aplico la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y ese lleva 3 años vomitando. No, que es que está vomitando todas las pócimas del pasado. La del novio, la del exnovio, la del marido, Yo creo en la liberación continua, que Dios nos lleva en liberación. Pero usted no puede ser un cristiano que está ministrando, que está sirviendo a Dios, y cada vez que le imponen la mano se sacude y cae al piso. O usted es un payaso, o usted está jugando con Dios, o usted todavía no ha encontrado un pecado que no ha sido confesado. De los que ministramos liberación, y si usted va a ministrar liberación, la recomendación es: tenga un espacio, expulse el demonio. Pero si eso es una situación repetida en la persona, hay que hablar con la persona. Ven aquí, ¿tú qué estás haciendo? Entonces hay gente que le encanta ver eso, y siempre el mismo, entonces se convierte en la lata de siempre la misma administración. Entonces uno tiene un día una oración que va a hacer y todo se centra en esa persona, y los demás los espectadores. ¿Sabe qué hizo el diablo ese día? Se robó la predicación de todos ustedes para concentrarse en un espíritu distractor. ¿Quiere decir que en esta iglesia no expulsamos demonios? ¡Claro! Se tienen que ir, y los papás se tienen que manifestar y se tienen que ir. Y usted tiene que sentir, y si hay algo en su corazón, eso tiene que irse. Pero tenemos que entrar en el estado de la liberación, porque la palabra dice que la liberación es el pan de los hijos. 2 cosas que van a pasar acá: gente no me va a querer por lo que acabé de decir, otros lo van a aceptar. No estoy rechazando a nadie, jamás. Le estoy abriendo el entendimiento a la luz de la palabra. Dios quiere que tú seas libre, y Dios quiere que yo sea libre. ¿Cuántos dicen amén? Porque a libertad nos llamó el Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Te doy gracias por tu palabra, oh Dios de la gloria. Yo quiero que hagamos la oración en esas 4 líneas. Número 1, si te sientes enfermo espiritualmente, te sientes que estás como con mareos espirituales, esa enfermedad se está notando con frialdad espiritual, esa enfermedad se está notando quizá con una enfermedad del corazón, una enfermedad de celos, de envidia, cual sea, el Señor te lo muestra en este momento, y que el Señor sane toda enfermedad de nosotros. El Señor nos sane en el nombre de Jesús. O si estás en una etapa de muerte espiritual y tú dices: yo no siento nada, para mí todo es lo mismo, predican lo mismo, no siento nada, no me interesa orar, no orar, congregarme, no congregarme, involucrarme en un discipulado. Quizás tú estás en una etapa de muerte espiritual. Estás tan muerto que no sientes, hay insensibilidad, porque los muertos no sienten, los muertos no piensan, los muertos no hablan, los muertos son inertes, y quizá podemos estar en esa área de nuestra vida. Otros es que ya conocen el evangelio, fuimos resucitados a la vida, y particularmente hay un área atada en nosotros, y eso puede ser muy común en todos los que estamos acá. Áreas que necesitan ser desatadas. El Señor quiere quitar las vendas de los pies, las vendas de las manos y las vendas de los ojos. El Señor quiere quitarlos y llevarnos a una
transparencia nueva de liberación en Él. Señor quiere que seamos resucitados a la vida, liberados para Él. Pero la cuarta es libertad total. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu inmundo en esta noche.